Ahora entonces seguimos con los índices de concentración. Ahora toca la varianza relativa. Trataremos de ver la varianza relativa rápidamente para pasar a la varianza de logaritmos. En el video de Dale y del índice de Dale se hace un resumen de las propiedades que cumplen y las que no cumplen los diferentes índices. Por ejemplo, rango relativo, desviación media relativa, varianza de logaritmos, el índice de Dale, antes el índice de Gini, el índice RM. De las tres propiedades, efecto escala, Pigou-Dalton y cambio relativo, cuáles cumplen y cuáles no. Pero antes de llegar a eso, pues tendríamos que calcular el índice estandarizado de la varianza relativa, que como se sabe simplemente en el numerador es, en la ecuación 1 se observa ahí, es la varianza propiamente dicha, la sumatoria de desviaciones al cuadrado divididas o relativizadas, relacionadas con la media al cuadrado. Bien, se dice aquí que ante una equidistribución el valor mínimo es 0 y el valor máximo es n-1. Eso lo vamos a demostrar a continuación. Rápidamente, para pasar después a la varianza de logaritmos. Bien, entonces veámoslo. Aquí lo tenemos. Ahí está. Tenemos la varianza en esta parte, lo voy a poner con un color azul. Sí, aquí lo tenemos. Lo que es propiamente la varianza en términos estadísticos, relativizado con la media al cuadrado. Si nosotros desarrollamos a partir de estas tres propiedades de las sumatorias, la sumatoria de una constante es n veces esa constante, la sumatoria de una constante multiplicado por una variable es obtener, sacar esa constante fuera de la sumatoria y después la sumatoria de x y. La sumatoria de dos variables es igual a la sumatoria de cada una de esas variables, de x y de y. En ese sentido, la pregunta es ¿a qué es igual este numerador? Si desarrollamos tal cual, sin tomar en cuenta el operador de sumatorias, si desarrollamos lo que está dentro de ese numerador, lo voy a poner aquí, tenemos en esta parte la sumatoria de xy menos x media. Dejamos por ahora fuera la cuestión de que se divida entre n, etcétera, etcétera, o que se divida entre n entre la media al cuadrado. Simplemente vamos a ver la sumatoria de las desviaciones al cuadrado, y esto aplicando las operaciones básicas de sumatorias sería en un primer momento no tomar en cuenta el operador de sumatorias y elevar al cuadrado este binomio, que como se sabe sería x1y al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora si aplicamos el operador de sumatorias, la sumatoria de una variable pues es la sumatoria de xy al cuadrado menos, sacamos las constantes, 2 que es una constante, la media también es una constante, y ahora si aplicamos, distribuimos el sumatorio, el operador de sumatorio aquí a x y, sumatoria de x y más n veces la constante, que en este caso es la media al cuadrado, n veces la constante que tenemos ahí. Esto para simplificarlo aún más, debemos de tomar en cuenta un artificio que sería que la sumatoria de xy entre n es el promedio. Luego entonces la multiplicación de estos dos implicaría que n por x barra es igual al sumatorio de xy. Esto lo sustituimos aquí precisamente. En ese sentido entonces ahora queda sumatoria de xy al cuadrado menos 2 veces x barra n x barra
más n veces x barra al cuadrado. Evidentemente, x barra por x barra es x barra al cuadrado. En ese sentido tenemos una expresión que está en los mismos términos, dos veces y aquí una vez positiva. Quedaría finalmente sumatoria de x y al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado. Bien. Ahora, lo que pretendemos es calcular en realidad el valor mínimo en un primer momento con equidistribución. En ese sentido, prefiero mejor modificar esto y ponerle una m minúscula. Así que vamos a ponerle eso, una m minúscula, porque estamos calculando el valor mínimo. Ahora bien, el valor de la formulación, ya lo hemos comentado, se puede reducir hasta este término, pero hemos ya demostrado también que esto último se puede expresar en todo esto. Ahora, vamos a comprender el numerador. El numerador dice que es la sumatoria de xy al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado entre gamma, donde gamma es n veces esto. Bien. Debe de quedar claro que esto se puede expresar de este modo si tuviésemos, digamos, 10 términos. Entonces tendríamos la sumatoria de xy ante equidistribución implicaría que xy y xj serían iguales, o bien que x1, x2 y x3 y hasta xn serían iguales. Por tanto, todos tendrían el valor de la media. En ese sentido, la sumatoria que tenemos aquí implicaría o pasaría a ser x1 barra, ¿verdad?, al cuadrado, x2 barra al cuadrado. Es decir, en realidad no habría ni necesidad de poner esto, simplemente es x barra. Pero bueno, lo dejamos ahí para dejarlo más o menos claro. Total, que al final de cuentas, esto, como se puede observar, sería n veces, esto se repetiría, lo ponemos acá para que quede un poco más claro. Todos estos términos, todos estos monomios, se repetirían n veces x barra al cuadrado. Por tanto, una cosa tan simple implicaría que todo esto sería igual a esto y por tanto sería 0 sobre gamma igual a 0, tal y como está aquí. Por tanto, el valor mínimo es igual a 0. Ahora vayamos con el valor máximo. El valor máximo, partiendo de esto, de esta misma idea de descomponer a la sumatoria, es decir, lo ponemos acá. Ahí queda claro que está la descomposición a la cual llegamos, pero ahora lo veremos con el valor máximo de la varianza. Por tanto sería x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y así hasta xn, pero xn va a concentrar todo el valor de la variable. En ese sentido, entonces esto se va a tener que simplificar, porque si este tiene, el xn tiene todo el valor de la variable, ergo estos son ceros, 0, 0, y por tanto ya hemos demostrado que esta sumatoria de xy y luego al cuadrado, ¿verdad? Ahí está, lo pongo mejor, todo esto al cuadrado, implicará por tanto n veces x media, por lo que acabamos de comentar, de que la sumatoria de xy es igual a n veces esto, dado que x barra es igual a sumatoria de xy entre n, sustituyendo xy, pues queda esto. Bien, eso se sustituye acá, solo que está elevado al cuadrado, y en ese sentido entonces seguimos haciendo los cálculos. Bien,
tenemos entonces que es 0 los primeros términos, y luego n veces x media al cuadrado menos n veces x media al cuadrado. Esto no se puede eliminar porque está elevado al cuadrado. Todo n y x barra, aquí solamente es x barra, por eso no se puede eliminar. Entonces sería n cuadrado x barra al cuadrado menos n solita x barra al cuadrado. Bien, aquí ya nada más es cuestión de simplificar. Por tanto, lo que tenemos aquí, esto se puede simplificar, por supuesto. Vamos a factorizar con respecto a n y sería n que multiplica a n x barra al cuadrado menos x barra, ¿de acuerdo?, al cuadrado. En realidad esta parte tendría que salir. Lo voy a borrar para que quede más claro. Esto, en estricto sentido, sería así. Ahora sí. Y abajo, como sabíamos, gamma era n veces x barra al cuadrado, por tanto se va la n. Y ahora podemos factorizar entonces lo que está dentro del paréntesis, ahora factorizándolo con respecto a x barra. Y sería x barra que se multiplica por n menos 1, y abajo sabíamos nosotros que ya se ha ido la n y estamos arrastrando x barra al cuadrado. Entonces se va ahora x barra y nos queda n menos 1. Por tanto, el valor máximo de la varianza relativa es n menos 1, tal como lo tenemos aquí, mientras que el valor mínimo es igual a 0. Por tanto, el valor estandarizado quedaría necesariamente como entre 0 y 1, y los valores posibles estarían entre 0 y n menos 1. Todos los valores posibles de la varianza estarían aquí, 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 pero no serían mayor al valor de n menos 1. Por ejemplo, si estuviéramos con un n igual a 10, no serían igual a 10, 11, 12, 13 si partiéramos de que n fuera igual a 10, pero tampoco serían menores a 0. Al estar entre 0 y n menos 1, estaría estandarizado entre estos valores, entre estas cotas que son más fáciles de leer. Ahora pasemos con la varianza de logaritmos. Antes de seguir con la varianza de logaritmos, tenemos por enfatizar alguna cuestión con la varianza relativa. Y es que se acordarán que teníamos en la tabla 1, estamos en la página 15, teníamos nuevamente la siguiente tabla. Teníamos una distribución en la cual había un rico que tenía 300 de ingreso, un pobre que tenía 10, y después la clase media, por decirlo de este modo y rápido, del 2 al noveno individuo, que ganan 100. Y después tenemos un grupo 2, una distribución 2, en las cuales se ve a leguas que está muy polarizada. 5 ganan 200 y 5 ganan 22. El índice de rango relativo aquí era de 26 a 16%, es decir, no se incrementaba paradójicamente. Veamos qué sucede ahora con el índice de varianza relativa. Ahí lo tenemos. Pasa de 4% a 7%, por tanto, en efecto, ante una distribución más polarizada, lo que tenemos es un incremento del índice de 4 a 7%. Por eso es que se comenta que se ha llegado entonces hasta aquí ante una medida que supera el efecto escala, como la varianza relativa, y que en cualquier situación prácticamente cumple con la condición Pigou-Dalton. Digo prácticamente porque hay situaciones tan específicas que puede hacer que esto se revoque. En cualquier caso, hay una mayor presteza, una mayor calidad de este índice con respecto a la desviación media relativa, porque al elevar al cuadrado las desviaciones evita que haya esos balances que hagan que la desviación relativa, desviación media relativa, no se modifique, algo que planteábamos en el video relativo a ese índice.
Insisto, al elevarse al cuadrado, en el caso de la varianza, sí que hay modificación, aunque incluso haya un juego de suma cero. Ahora bien, como sucede con los mínimos cuadrados ordinarios, por cierto. Bien, dice que se cumple con la condición Dalton-Pigou o Pigou-Dalton, y por tanto el efecto escala también. Hemos apuntado en cambio que B no tiene la propiedad de cambio relativo, es decir, que le da igual las transferencias extremas que las transferencias moderadas, o en otras palabras, que le da lo mismo transferir de un rico a un pobre que entre vecinos contiguos, si estamos pensando en deciles. Bueno, entonces lo que toca ahora es ir con la varianza de logaritmos. En realidad esto se puede despejar rápidamente sin hacer tanta demostración, porque la varianza de logaritmos es lo mismo prácticamente que lo que hemos visto, solo que no se relativiza con la media. Aquí la única cuestión es hacer la desviación de la observación y respecto a la media al cuadrado, o más en rigor, la diferencia entre el logaritmo de x y el logaritmo de la media, y todo eso en realidad elevado al cuadrado. Por tanto, es una desviación de logaritmos cuadrática, y se saca un promedio al dividirse entre n. Cumple el efecto escala, como se ve en la ecuación número 2, porque al multiplicarse por un factor k, también lo es el resultado, y por tanto no se modifica, en realidad no se ve afectado el resultado por k, sino que se elimina. En este caso se puede observar aquí en la ecuación número 3 cómo el factor k se desarrolla y se mantiene intacta la sumatoria de las desviaciones. Bien, ahora restaría hacer el valor del mínimo y el máximo. Sin embargo, antes de ir hacia adelante se plantea antes de sacar la estandarización y por tanto el valor mínimo y el máximo, se plantea una cuestión curiosa entre el índice de varianza y el de varianza de logaritmos. Y es que la estructura de ambas es muy semejante, pero el hecho de aplicar logaritmos en la varianza de logaritmos hace que ésta sea mucho más sensible y que sí adquiera la propiedad de cambio relativo. Por eso es, y aquí dejo los datos, que si tuviésemos, como lo plantea la tabla 5, 6 distribuciones, donde se puede observar en verde x1, x2 y x3 en un inicio obtienen en el primer grupo 2, 2 y 2, es decir, la sumatoria es 6. Después, posteriormente, el grupo 2, el x1 adquiere una unidad que le quita al más pobre, en este caso ahora la unidad x3. Después el grupo 3 ya tiene el x1 4 unidades y 1, 1 las otras observaciones. Y así paulatinamente hasta el grupo 6, donde prácticamente adquiere el x1 casi todo el valor de la variable. Bien, mientras el índice de varianza va pasando de 0, dado que es un grupo de equidistribución, y la varianza de logaritmos también 0, observar que ante la concentración del grupo 6, casi la concentración total, el índice sube a 11.88, mientras que el índice de logaritmos, varianza de logaritmos, sube a 19. Y esto es porque en realidad la estructura más importante de estos dos índices, que ahora la muestro, esto difiere en que una, como hemos comentado, está en logaritmos y la otra no. Y eso hace que el índice ante progresivas distribuciones asimétricas se incremente en una forma exponencial en logaritmos que en la varianza o en la simple varianza, que su crecimiento, como se puede observar, es también cuasi lineal. Esa es la diferencia entre varianza y varianza de logaritmos.
la varianza de logaritmos tiene las tres propiedades: efecto escala, Pigou-Dalton y cambio relativo, y la varianza solamente tiene las dos primeras: efecto escala y Pigou-Dalton. Bien, aquí tenemos la varianza de logaritmos y se puede observar de inmediato que al calcular el valor mínimo, si existe una igualdad, una equidistribución, este sería x media, este sería x media, no serían proporciones dado que está la media aquí implicada, no podría poner participaciones de 1 o 1 entre n porque está presente la media. Ahora bien, este también sería x media. Y evidentemente el logaritmo de la media menos el logaritmo de la media sería 0. 0 y aquí también sería 0. Por tanto, todo sería 0, la sumatoria. Pero sucede algo muy extraño en el caso de absoluta concentración. El caso de absoluta concentración implicaría que xn concentra todo, y ya hemos visto que sería toda la sumatoria de las rebanadas de pastel, o bien sumatoria de xi, o bien n veces x barra. Y eso lo podríamos sustituir aquí, pero pasa algo curioso con los componentes que están antes de él, que esto tendría que ser necesariamente 0 y esto también, y el logaritmo de 0 no existe, queda pues entonces indeterminado. En ese sentido, la varianza de logaritmos es o implica que es indeterminada ante una máxima concentración. Por eso es que cuando hacíamos este cálculo no podíamos poner para el caso de x1 en el grupo 6 el valor de 6 y los demás ceros, porque se indetermina el índice de la varianza de logaritmos. En ese sentido, no podemos determinar más que una cota y por tanto no existe la estandarización para la varianza de logaritmos. Una limitación, por supuesto, fuerte, y en ese sentido tiene una debilidad. Pero bueno, podría argumentarse que casi nunca una variable tiene ese valor, pero aunque no lo tenga, nos impide estandarizar y por tanto hacer la comparación correcta con los otros índices. Voy a mostrar nuevamente 4 índices y su evolución ante progresivas distribuciones asimétricas. Bien, aquí tenemos el índice de Gini, la varianza, el índice de Dale y Rm. Y se puede observar que no está presente la varianza de logaritmos por esa razón, de que al no poderla estandarizar de 0 a 1, no se puede comparar con los otros índices. En cualquier sentido, o de cualquier manera, aunque no se llegue a este valor, es esperable que tenga una concavidad y por tanto la propiedad de cambio relativo L cuadrado o la varianza de logaritmos comparados con Gini y comparados con la varianza tal y cual. Bueno, pues entonces hemos planteado ya las estandarizaciones para la varianza y la imposibilidad de no poder estandarizar la varianza de logaritmos. Y con eso podemos plantear una cierta conclusión de que sería lo más idóneo los índices que están cubriendo mejor las propiedades, como el índice de Dale y el índice Rm. Dejamos aquí, hasta la próxima.